JavaScript. ¿Qué es JavaScript? Es un lenguaje de programación que se utiliza dentro de los sitios web para darles interactividad. Con JavaScript se puede hacer todo en un sitio web, desde crear mensajes emergentes hasta crear sitios y aplicaciones web complejos. JavaScript no solo se limita a ser usado en el navegador, también es usado en servidores, aplicaciones móviles, entre otros. ¿Cómo empezamos con JavaScript en el navegador? Para empezar, vamos a crear un archivo llamado script.js. Puede tener cualquier nombre, lo importante es que termine en JS. Dentro del mismo directorio crearemos un archivo llamado index.html donde vamos a definir nuestra estructura básica de HTML. Aquí vamos a unir los dos archivos mediante la etiqueta script. Script es la etiqueta que nos permite ejecutar JavaScript. De esta manera vamos a referenciar nuestro archivo script con la etiqueta source. En source tenemos script.js. En nuestro archivo de script tenemos un statement que lo que hace es imprimir en la consola el mensaje hola mundo. Eso lo hacemos invocando el objeto console con el método log y pasando el mensaje entre comillas hola mundo. ¿Cómo vemos este mensaje? A continuación vamos a abrir nuestro navegador. En cualquier parte vamos a dar clic derecho y vamos a ir a la parte que dice inspeccionar. De aquí vamos a ir a la parte que dice consola y aquí vamos a tener nuestro mensaje. Ahora vamos a empezar con las variables. Variables son estructuras que nos permiten almacenar datos para después utilizarnos en nuestro programa. Para declarar una variable, usamos primero este token para identificar el tipo de variable. Luego le vamos a dar un nombre, en este caso name. Vamos a asignarle con el igual y luego vamos a tener el valor de la variable. JavaScript es un lenguaje dinámico. Eso significa que no debemos especificar el tipo de variable. En este caso, al ser un texto, vamos a usar las comillas y al final vamos a añadir punto y coma para terminar este statement. En realidad, var ya no se utiliza más. Ahora se utiliza más let y const. Let es una manera de declarar una variable de tal manera que se la pueda reasignar. En este caso estamos asignándole un número, por eso no usamos entre comillas. Y const es una manera de asignar una variable que sabemos que su valor no va a cambiar. En este caso, country, país, igual Ecuador. Nosotros, si imprimimos todos estos valores, vamos a ver cómo se imprimen. Esto de aquí es un comentario. Los comentarios no afectan la ejecución del código y para definirlos podemos usar este símbolo y nos sirven para guiarnos dentro de nuestro código. Ahora, si abrimos nuestra consola, vamos a ver que tenemos Juan, tenemos el nombre 25 y tenemos la palabra Ecuador. Vamos a ver qué es lo que pasa si usamos let para cambiar un valor. Tenemos la edad, ahora es 25, entonces lo que podemos nosotros hacer es reasignar esta variable con otro valor, en este caso 26. Nosotros imprimimos este valor y podemos ver que el valor ahora es 26. ¿Qué pasa si nosotros intentamos cambiar el valor de una variable const? El intérprete de JavaScript nos va a dar un error porque const no puede ser reasignado. Vamos ahora a explorar los tipos de datos que existen en JavaScript. Como lo mencioné antes, JavaScript es un lenguaje de tipado dinámico, lo que significa que nosotros no debemos especificar el tipo de dato antes de escribirlo. Sin embargo, cada tipo de dato tiene su propia sintaxis. Empecemos con cadenas de texto, que es lo que ya hemos visto. Cadenas de texto son simplemente textos que nosotros podemos guardar en variables. Para definir cadenas de texto tenemos diferentes formas de hacerlo. Podemos usar comillas simples, podemos usar comillas dobles y podemos usar comillas de esta manera que nos permiten escribir texto de varias líneas. Con el backtill también nosotros podemos declarar algo que se llama template string. ¿Qué es un template string? Es simplemente un string que está compuesto de otras variables. En vez de usar la concatenación, en este caso nosotros podemos insertar una variable dentro de nuestro string. ¿Cómo hacemos eso? Definimos la variable name, que es igual a Juan. Definimos nuestro string en greeting con el backtill. Tenemos todavía nuestro string, pero aquí vamos a insertar nuestra variable. Name es parte del string. Lo insertamos usando $sign. Estas llaves, esto le dice al compilador que vamos a insertar nuestra variable aquí. Entonces, si nosotros imprimimos el greeting, vamos a tener hola Juan, porque estamos concatenando estas variables usando un template string. Ahora vamos a ver el tipo de dato números. En JavaScript, para definir un número, simplemente anotamos el número sin necesidad de usar comillas ni nada. El número va directamente. Podemos definir enteros, decimales y también números negativos de esta manera. Vamos a ver ahora los booleanos. Los booleanos son tipos de datos que definen un valor verdadero o falso.
va a tener más sentido a continuación, pero es muy útil para definir flujos lógicos y para otro tipo de manipulación de datos. Para definir un booleano tenemos simplemente la palabra true para verdadero y false para falso. Se utilizan estas palabras sin usar comillas. Tenemos ahora objetos. Objetos son colección de diferentes tipos de datos y variables dentro de una sola variable. Se lo puede pensar como una variable que tiene varias variables dentro del objeto y se define de esta manera usando key y value, es decir, una llave y un valor. Para definir un objeto usamos esta sintaxis con llaves de inicio a final. Después vamos a tener el nombre de cada parte del objeto, de cada key. En este caso tenemos name y age. Después tenemos 2 puntos. Esto sería como asignar. Sería parecido a este, pero lo usamos dentro de un objeto. Y name en este caso es igual a Juan. Para definir nuestro siguiente property dentro del objeto es muy importante usar la coma. Es la manera de delimitar los keys del objeto. En este caso usamos age y es igual a 25 con 2 puntos. Como pueden ver, un objeto puede tener varios tipos de datos. En este caso tenemos primero un string y después tenemos un número. Si nosotros queremos imprimir una parte de ese objeto, tenemos que usar el punto para acceder a la parte name del objeto. De esta manera solo imprimimos Juan, usando el punto para acceder a esa parte. Los arreglos son parecidos a los objetos, pero difieren que no tienen ningún key. Son una colección de variables ordenadas dentro de esta estructura. Entonces tenemos en este caso un arreglo, se define por estos brackets y dentro igual para limitarlos usamos la coma. En este caso tenemos un array de números y estos números están ordenados, tienen un orden dentro del arreglo. Nosotros para acceder a una parte del arreglo usamos esta sintaxis, es un index. Como un arreglo está ordenado, cada valor está asignado un número. Empezamos desde el 0, es un poco raro, pero es la manera que lo hacemos. Siempre empezamos de 0. En este caso estamos accediendo el primer elemento de nuestro array, por eso usamos 0 con brackets. Si nosotros aquí usáramos 2 o 3, en el caso de 2 sería 3 porque es 0, 1, 2. Esa es la manera que accedemos. También de igual manera los arreglos pueden estar formados de varios tipos de datos. En este caso tenemos una lista con un arreglo con un número, un string, un booleano y también un objeto. Los arreglos pueden tener objetos. Y los objetos también pueden tener arreglos. De esta manera tenemos aquí en nuestro arreglo anterior, hemos añadido la propiedad friends, 2 puntos, y tenemos un arreglo dentro de este objeto. Nosotros también podemos acceder a los arreglos dentro de los objetos de esta manera. Primero utilizamos el punto para acceder a friends, y friends, como es un arreglo, tenemos que usar los brackets para acceder a la propiedad Pedro. En JavaScript también tenemos valores especiales para definir estados vacíos de variables. Tenemos undefined y null. Si nosotros declaramos una variable y no le asignamos un valor, por defecto va a ser undefined, no definida. En cambio, nosotros podemos asignar directamente null, lo que significa que esta variable va a estar vacía. Y de igual manera también podemos asignar directamente undefined a la variable. No es muy común, pero es algo que también se lo puede hacer. Estos son simplemente estados de que la variable es vacía, está vacía. Vamos a revisar los principales operadores dentro de JavaScript. En JavaScript tenemos el operador de la suma, que se representa con un más. Y esto, como se puede entender, se utiliza para realizar una suma aritmética. En este caso tenemos 2 números. Si sumamos A más B, obviamente nos va a dar 8. Logueamos aquí el valor en la consola y nos da 8. Ahora, nosotros podemos usar ese mismo símbolo con strings, pero cuando lo usamos con strings ya no es una suma. Se conoce concatenación y lo que vamos a hacer simplemente es unir 2 strings. Entonces, en este caso, si nosotros usamos text1 más text2, vamos a tener hola mundo. Estamos simplemente uniendo los 2 strings, concatenando los 2 strings. Vamos a ver ahora la resta, multiplicación y división. De igual manera se lo utiliza para operaciones aritméticas. No es nada complicado. Simplemente si restamos b menos a nos va a dar 10. Si multiplicamos a por b nos va a dar 200. Es una aplicación aritmética muy simple. Después si utilizamos b dividido para 10 nos va a dar 2. Ahora en JavaScript existe algo que se llama el módulo. Lo utilizamos con este símbolo y el módulo simplemente es el residuo aritmético de una división. En este caso el residuo de 20 dividido para 10 es 0, porque 20 dividido para 10 es 2 y nos queda 0 de residuo. Vamos a revisar los operadores de comparación. Operadores de comparación se utilizan, como lo dice la palabra, para comparar 2 variables, 2 valores
y el resultado nos va a dar un booleano. Tenemos primer operador de igualdad, que se representa con 2 iguales. Si nosotros tenemos A y B, A es igual a 10 y B es igual a 20, A y B no son iguales. Entonces, si nosotros comparamos A es igual a B, no, esto es falso. Tenemos el resultado es un booleano. Y obviamente nosotros sabemos que 20 no es igual a 10. Ahora, tenemos nosotros también el operador de estricta igualdad. Y este es el operador que nosotros casi siempre debemos utilizar. ¿Por qué? Porque en JavaScript existe algo que se llama conversión de tipos. Y lo que JavaScript hace es nuestros datos lo va a convertir en lo que piensa que nosotros queremos conseguir, pero esto puede llevar a muchos errores. Aquí tenemos un ejemplo muy claro. Tenemos el número 10 y tenemos el string 10. Estos parecen ser iguales, pero no son iguales porque un número no es lo mismo que un string. Ahora, si nosotros usamos el operador normal con 2 iguales, JavaScript va a transformar este 10 en un número por nosotros. Y es por eso que es muy peligroso, porque nosotros vamos a perder el control de nuestra aplicación. Si nosotros logueamos esto es igual, nos va a dar verdadero, pero nosotros sabemos que esto es falso. Entonces, por ese motivo utilizamos el operador de estricta igualdad. Simplemente añadimos un igual más dentro del operador y tenemos que es falso, porque 10 no es igual a el string 10. Es muy importante que tenemos que tener en cuenta. Ahora, de igual manera tenemos el operador de diferencia. Decimos que A es diferente de B. Correcto, 10 es diferente de 20, es verdad. De igual manera, si nosotros usamos el operador de diferencia normal, nos va a dar en este caso que el string 10 no es diferente al número 10. Me está diciendo que es falso, pero es verdadero. 10 es diferente del string 10. Si utilizamos el estrictamente diferente, que en este caso simplemente añadimos un igual más, nos va a dar la verdad, que es verdadero. 10 es diferente del string 10. Tenemos ahora los operadores mayor y menor que. Empecemos con el mayor que simplemente comparamos, en este caso, números. Estamos preguntando si 20 es mayor que 10. Sí, es mayor que 10. 20, en este caso, es A. 10 es menor que 20. Correcto. 10 es menor que 20. Y tenemos true como respuesta. Ahora, ¿cómo hacemos estos falsos? Simplemente A es mayor que B. No. 10 no es mayor que B. Entonces tenemos falso. B es menor que A. No, B no es menor que A, tenemos falsos. Ahora tenemos mayor o igual que. Estos son muy similares, la única diferencia es que también comparan igualdad. En este caso, B, si usamos el operador normal, B es mayor que A, es falso, porque en este caso hemos cambiado A a 10 y B a 10. B, 10 no es mayor que 10, pero 10 es mayor o igual a 10, sí, porque 10 ¿es mayor? No, pero sí es igual a 10. Entonces simplemente estamos comparando si el valor es mayor o igual. En este caso es verdadero. Lo mismo tenemos para el ejemplo menor o igual. En este caso nos da true. Vamos con el operador lógico AND. Este puede ser un poco confuso, pero en realidad es muy simple. Tenemos A es igual a true y B es igual a false, ¿verdad? Entonces el operador AND lo único que nos pregunta es que los dos valores que estamos comparando, dos o más valores, en este caso 2 valores, tienen que ser verdaderos para que nuestra variable tenga que ser verdadero. En este caso, A y B tienen que ser verdaderos para que nuestra variable sea verdadera. En este caso, uno es verdadero y el otro es falso. Entonces, AND es falso porque los dos tienen que ser verdaderos. Si nosotros cambiamos los dos a true, A es igual a true, B es igual a true, AND va a ser true porque se cumple nuestra condición lógica. El operador OR, en este caso, solo pregunta que una de nuestras variables tiene que ser true. Entonces, en este caso, tenemos A true, B false, OR. Para que OR sea true, al menos A o B deben ser true. Como A es true, OR es true. Si los dos son falsos, otra vez vamos a tener falsos porque no se cumple esta condición lógica. Vamos ahora a revisar las funciones. ¿Qué son las funciones de JavaScript? Simplemente es una manera de agrupar y reutilizar nuestro código para ejecutarlo en diferentes partes de nuestro programa. Vamos a empezar con una función muy simple. ¿Cómo declaramos una función? Para declarar una función, primero usamos el valor function, el token function, muy importante. Después tenemos el nombre de la función y después entre paréntesis van a estar los argumentos. Una función puede o no tener argumentos. ¿Qué son argumentos? Son variables que nosotros pasamos dentro de nuestra función para después usarlas dentro de la función. Entonces name en este caso es una variable. La asignación de la variable se da cuando nosotros llamamos o ejecutamos la función. Ya lo vamos a ver próximamente. Esto
puede o no tener argumentos. En este caso sí tiene un argumento. Nuestra función es muy importante que tenga el nombre de lo que va a hacer. En este caso greet significa saludar. Nuestra función va a saludar. Entonces esa es la función de nuestra función. Después definimos llaves, una al inicio y una al final. Y este es el cuerpo de nuestra función. Es la funcionalidad que va a tener. En este caso, nuestra función simplemente va a retornar un valor. ¿Qué significa retornar? Retornar significa que la función va a devolver algo cuando es invocada. En este momento no está invocada, ya la vamos a invocar. Pero simplemente que va a tomar significa que nuestra función va a retornar un valor que nosotros después podemos usar. En este caso está retornando la concatenación de hola más nuestro name y más este signo de exclamación. ¿Cómo invocamos nuestra función? Enfoquémonos solo en esta parte. Para invocar nuestra función usamos un nombre y usamos este paréntesis. Aquí es donde nosotros vamos a asignar un valor a este argumento. Name, en nuestro caso, va a ser Marta. Y ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros estamos guardando el valor de esta función en una variable. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Nosotros invocamos greet. Nuestra función se ejecuta y retorna este valor hola más name y este valor lo estamos guardando en esta variable. Por eso es en este caso retorna. Si nosotros no usáramos return, la variable por defecto la función retornaría undefined. Ahora, si nosotros hacemos un log de esto, como ustedes tal vez ya lo pensaron, nos va a decir hola Marta. ¿Sí? Porque estamos guardando el valor retornado de nuestra función y nuestra función lo que hace es unir hola con nuestro nombre. Vamos a ver ahora las estructuras de control que se utilizan en JavaScript. Esto nos sirve para controlar el flujo de nuestro programa, es decir, para que nuestro programa tome decisiones basado en el flujo que queremos ejecutar. Vamos a un ejemplo muy simple. Si nosotros tenemos un valor para la edad 20, let age 20, ¿qué podemos hacer con esto? Vamos a crear un flujo de control que si nuestro variable es menor que 18, vamos a imprimir en la consola eres menor de edad. En este caso, 20 no es menor que 18, 20 es mayor que 18. Entonces nuestro código va a ir así leyendo desde arriba hacia abajo y no va a ejecutar esto porque esto no es verdadero. Para eso utilizamos if, que en español significa sí. Podemos leerlo en lenguaje de español. Si la edad es menor que 18, vamos a imprimir eres menor de edad. ¿Esto no se cumple? Es falso. Ahora, nosotros podemos añadir más condiciones a nuestro if. Podemos usar else if. Entonces voy a leerlo en español para que sea más claro. Como esto es falso, seguimos con la ejecución de arriba hacia abajo. En este caso, sería además si la edad es mayor o igual a 18 y la edad es menor que 65, imprimiremos eres mayor de edad. Ahora, en nuestro variable es 20. En este caso sí se cumple nuestra condición porque la edad es mayor que 18 y también es menor que 65. Imprimimos eres mayor de edad. Siguiendo con el flujo del diagrama de control de lógico, tenemos además, es decir, este else de aquí va a cubrir todo el resto de casos que no se cumplan por nuestras condiciones. En este caso, por ejemplo, si nuestra edad fuera 80 años, ya no cae dentro de esto, ya no se cumple esto, se ejecutaría esto de acá, que tiene sentido. Eres un adulto mayor. Ahora, nosotros podemos guardar esto en una función. Por eso es importante usar las funciones, porque así está un poco desorganizado. Si nosotros le damos un nombre, vamos a usar check age. ¿Qué es lo que hace la función? Es chequear la edad. Usamos el argumento age de la misma manera. Ahora, como está en una función, no se va a ejecutar hasta que llamemos la función. Nosotros simplemente podemos usar check age now y ahora sí se va a ejecutar. Y en este caso, esta función no retorna nada. No la estamos guardando en ningún lado. Lo único que hace es imprimir en la consola. Esto es lo que se va a imprimir. Y estamos pasando nuestra edad, 20. Ahora con esto, nosotros podemos reutilizar esta función y darle cualquier número que tengamos. Y también podemos cambiar nuestra función para que retorne algo, ¿verdad? En este caso hemos cambiado el nombre de la función porque ya no es check age. Ahora estamos obteniendo el grupo de edad. Es importante nombrar las funciones acorde a lo que hacen en nuestro código. Ahora, como nosotros estamos retornando algo, podemos guardar esta en una variable, ageGroup, e imprimirla. Tenemos el mismo resultado. Vamos ahora con los bucles. Los bucles simplemente son maneras de repetir nuestro código en JavaScript basado en ciertas condiciones. Vamos a ver directamente los ejemplos.
Para empezar un bucle, primero definimos una variable y la iniciamos con un valor. En este caso vamos a usar números. Casi siempre se usan números, pero se pueden usar otras cosas. En este caso estamos declarando la variable i. Es una convención que se utiliza para index. Primero vamos a usar la palabra for. Después vamos a marcar entre paréntesis y entre llaves. Después de nuestra declaración de variables, utilizamos punto y coma para escribir nuestra condición de nuestro for. Muy importante, aquí utilizamos punto y coma y no utilizamos coma. Ahora, esta condición simplemente tiene que ser un booleano que va a indicar a la ejecución del bucle que se detenga. Es decir, en este caso, nuestro bucle va a detenerse cuando i sea menor que 5. Pero nos falta una parte muy importante porque de esta manera i nunca va a cambiar. I está estático. Ahora vamos a añadir una parte más. Y esto es lo que vamos a hacer después de cada iteración. Cada vez que este bucle se ejecute, vamos a hacer algo. Y este algo es esto. Vamos a reasignar i. Y ahora va a ser igual a i más 1. Si estamos en la primera interacción, i va a cambiar de ser a 0, va a cambiar a ser 1. Y todo esto hasta que sea menor que 5. Si nosotros no definimos una condición de fin, nuestro bucle va a ser infinito. Y nosotros no queremos eso, queremos detenerlo en cierto punto. Ahora, podemos nosotros abreviar esto para no escribirlo más i es igual a i más 1, podemos decir más igual 1. Es una forma de abreviar esto. O simplemente podemos usar i más, que significa lo mismo. Simplemente es una abreviación. Ahora tenemos el cuerpo de nuestro bucle. Es lo que va a pasar en cada iteración, ¿sí? Entonces, cada vez que esto se repite una y otra vez va a pasar esto. Y nosotros si ejecutamos esto tenemos claramente qué es lo que va a pasar. Tenemos 0, 1, 2, 3, 4. Esto es muy útil si nosotros lo utilizamos en arreglos. ¿Cómo podemos utilizarlos en arreglos? Para arreglos tenemos este arreglo de números. Ahora lo que podemos hacer es algo muy parecido. Definimos nuestro bucle. Ahora nuestra condición ya no está estática de 5. Ahora depende de la longitud de nuestro array. Usamos numbers y porque en JavaScript todo es un objeto, usamos punto para acceder al prototipo de la propiedad length. Todos los arrays por defecto nosotros no tenemos que definirlo. Esto es simplemente como JavaScript prototipa todos los tipos de datos. Nuestro arreglo ya tiene un atributo llamado length. Length simplemente es cuántos elementos tiene nuestro array. En este caso sería 1, 2, 3, 4, 5. Esa es la condición. Ya no está estática de 5, sino se basa en nuestro array. Y hacemos lo mismo, y más. Ahora vamos a imprimir cada número. Y para imprimirlo simplemente usamos numbers. Como ya aprendimos a acceder a las partes del array, usamos brackets. Y aquí esto es una variable. Esta es la variable i que va a cambiar en cada interacción. Ahora si nosotros imprimimos esto, si ejecutamos esto, podemos ver que tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, que son los elementos de nuestro array. Ahora, nosotros podemos hacerlo de esa manera o podemos hacerlo de una manera un poco más legible. Son simplemente otras formas de escribir for loops. Para eso podemos usar for de igual manera. Ahora usamos let igual para definir una variable, number, de números. Es simplemente una manera de definir un bucle. Estamos usando de números, que es nuestro array, y estamos accediendo a cada valor de nuestro array con la palabra number. Tenemos el mismo resultado. Es simplemente una forma más sencilla de recorrer un array. Y también existe otra forma, y eso es a través de usar un método de nuestro array. Nuestros arrays tienen diferentes métodos. Un método es una función, nada más. Es una función que existe dentro del prototipo numbers. Al igual que length, nosotros tenemos otro tipo de métodos. En este caso es uno que se llama for each. For each es una función que tiene como argumento otra función. Entonces, esta función lo que hace es ejecutarse por cada elemento de nuestro array. Por cada elemento va a ejecutar una función. Entonces, como es una función, tiene un argumento, en este caso number, que va a ser cada elemento. Y nosotros dentro de nuestra función podemos ejecutar nuestro código. El resultado es el mismo, solo es una manera diferente de hacerlo. Ahora vamos a aprender cómo interactuar con el DOM usando JavaScript, que es una de sus aplicaciones más prácticas. El DOM es el Document Object Model, es simplemente la estructura en código de todos nuestros elementos HTML. Todos estos elementos están definidos dentro de un modelo de objetos que nosotros podemos manipular. Vamos a ver un ejemplo muy simple. Para eso vamos a definir primero nuestro archivo HTML. En este caso definimos un archivo normal que tiene un título. En el body tenemos otro título, tenemos un h2, tenemos un ID de título, un ID de subtítulo, una clase
que representa todos estos elementos y tenemos el link a nuestro script. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Bueno, aquí tenemos una representación de cómo se muestra todo muy normal. Ahora, primero lo que vamos a hacer es vamos a seleccionar nuestro título. Para seleccionar podemos usar el objeto document. Este es un objeto predefinido que podemos acceder dentro del navegador. Y este documento tiene un método que se llama query selector. Un query selector es simplemente un método que podemos usar para seleccionar un elemento basado en diferentes atributos del elemento. Entonces, ¿cómo es que obtenemos el título? Pues nuestro título tiene un ID de title. Entonces simplemente usamos hashtag que se utiliza para representar ID title. Estamos guardando nuestro elemento en una variable title. Una vez que tenemos guardado nuestro elemento podemos manipularlo. Ahora, este elemento igual tiene otro atributo que es el texto interno. Es por eso inner text y estamos reasignando ese atributo a otro valor. Antes era título y ahora lo estamos cambiando al string DOM. Y como pueden ver, ese elemento ha cambiado. Ya su propiedad es diferente. Hay un montón de cosas que podemos hacer con cada elemento. En este ejemplo vamos a hacer dos simples, cambiar el texto y cambiar su estilo. Para cambiar su estilo podemos acceder al style, color, y lo vamos a cambiar a blue. Como podemos ver, nuestro elemento cambia y ahora es de color azul. Ahora vamos a seleccionar varios elementos. Nosotros podemos acceder a varios elementos en JavaScript. Para eso vamos a usar el query selector all. Es simplemente otro tipo de método que podemos usar para esto. En este caso vamos a usar .item. Punto porque eso significa una clase. Así es como la representamos. Entonces, como podemos ver, tenemos tres elementos que coinciden con esa descripción. Eso significa que items va a ser un array. Entonces, como es un array, recuerdan que usamos el for each. Podemos usar el for each también aquí. Eso significa que por cada elemento de este items vamos a ejecutar esta función, donde tenemos el ítem. Y lo que vamos a hacer es cambiar el text content. Es otra manera de cambiar el contenido. Y vamos a cambiarlo a esto de aquí. Como ustedes pueden ver, todo esto ha cambiado. Han cambiado los tres porque estamos ejecutando este código para los tres. Ahora vamos a crear un nuevo elemento. También podemos crear un nuevo elemento usando JavaScript. Para eso utilizamos createElement. Esto lo crea, pero aún no está visible. Bueno, vamos primero a darle un contenido para verlo. Claramente va a ser nuevo elemento. Y ahora recién va a estar visible porque tenemos que acceder al document. Luego accedemos al body, que es una parte de nuestro elemento. Y aquí tenemos este método que se llama appendChild. Que lo que dice es agregar elemento como hijo del body. Entonces es un hijo del body. Va a estar después de este. Y lo vemos aquí visiblemente. Ahora, de la misma manera podemos remover elementos. Primero definimos nuestro elemento, usamos query selector y ahora lo que podemos hacer es acceder a remove y como ven ya no está presente en nuestro DOM. Utilizamos este método que existe dentro de este ítem. Vamos ahora a revisar eventos. Eventos son cosas que pasan dentro del navegador y esto es muy claro cuando usamos un sitio web, aplastamos botones, interactuamos. Entonces lo que podemos hacer es controlar estos eventos nosotros a través de nuestro código. Para eso vamos a primero crear un botón. De esta manera, igual createElement, vamos a añadirle contenido. Vamos a añadirle una clase de esta manera, classList.add es un método que tenemos dentro. Le vamos a añadir btn y vamos a insertarlo en nuestro documento, appendChild. Aquí está nuestro botón, no hace nada de momento. ¿Cómo podemos nosotros añadirle un evento? Entonces, lo más lógico es que queremos ejecutar código cuando hacemos clic dentro del botón. Primero vamos a seleccionar el elemento con query selector, utilizamos la clase que le dimos y a continuación vamos a invocar este método de aquí que se llama addEventListener. Simplemente dice añadir escucha de evento, bueno, algo así en español. Es simplemente un método que nosotros vamos a añadir un listener. Este método dentro de nuestro elemento tiene varios argumentos. El primer argumento es el tipo de eventos. Hay diferentes tipos de eventos en cada elemento. Obviamente el evento más obvio dentro de un botón es cuando hacemos clic. Ese es el primer argumento. Las funciones también tienen segundos o terceros argumentos. En este caso vamos a añadir otro argumento y esta es la función que se va a ejecutar cuando este evento pasa. Es simplemente una función que se pasa como argumento. Como es una función, nosotros podemos ejecutar código dentro de ella y lo que vamos a hacer es usar alert. Alert es una forma de mandar un mensaje al usuario directamente
y va a decir botón cliqueado. Probemos esto en nuestro ejemplo. Si nosotros damos clic, podemos ver claramente que hemos dado clic a nuestro botón y ahí tenemos el alerta. Y eso ha sido todo. Felicidades por completar este curso. Espero que hayas aprendido y repasado los elementos y los conceptos básicos de JavaScript. Y si te ha gustado este contenido, por favor, es muy importante que le des like, que te suscribas. Es muy importante porque puedo seguir ofreciendo este contenido y mejorándolo a futuro. Déjame un comentario sabiendo qué te ha parecido y muchas gracias por tu atención.